Hola. Bueno. Ahora les vamos a presentar el circuito que teníamos la clase anterior. Observen que se puede representar también de esta manera. Noten que se puede representar como un sistema en donde tenemos entradas y salidas. A esa relación entre la salida y la entrada, esa división o ese factor, le vamos a llamar función de transferencia. Para arreglarlo de esa manera, es de que tenemos un voltaje de salida, que es nuestra salida, y el voltaje de entrada, que bueno, es nuestra entrada. Para el caso del divisor de tensión, noten que tenemos también un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Y la relación entre la salida y la entrada está dado por esta expresión. Y noten que la relación entre resistencias, esta de aquí, sería nuestra función de transferencia o nuestra ganancia. ¿De acuerdo? Para la solución a este sistema, bueno, lo que les preguntaba era el orden del sistema. Noten que no tenemos ningún elemento que almacena energía, sino que más bien todos los elementos la disipan, son resistencias, disipan energía y no hay también ecuaciones diferenciales. El sistema que tenemos aquí es un sistema de orden cero, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que les estaba pidiendo en la clase anterior para resolver este sistema es lo siguiente. Noten que el voltaje del capacitor, esta expresión ya la habíamos obtenido la clase anterior. Y haciendo un análisis utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, vemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje del capacitor más el voltaje de salida, que el voltaje de salida ahora es el voltaje o la caída de tensión en la resistencia, ¿sí? Y bueno, utilizando estas dos ecuaciones, tenemos que el voltaje de entrada, sustituyendo el voltaje del capacitor, es toda esta expresión, este conjunto de términos, más el voltaje de salida, que es el voltaje de la resistencia. Despejando el voltaje de salida, tenemos que esta expresión, noten cómo se van estos términos, y lo que nos queda es el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por esta exponencial. Y es una curva de este estilo, ¿de acuerdo? Noten que, bueno, aquí no fue necesario resolver con ecuaciones diferenciales, utilizando solamente esta expresión algebraica que es bastante sencilla, y esta de aquí que es bastante sencilla. Ok, ahora vamos a ver otro tipo de problema que también se puede modelar como un sistema de primer orden. Tenemos un depósito de agua como los que se emplean en los WC y observen que este depósito, conforme se va llenando de agua, el caudal o el flujo que pasa por esta tubería va a ir disminuyendo hasta que se hace cero. Se hace cero cuando el flotador queda a determinada altura. Esta altura le vamos a llamar H mayúscula. Y tenemos que la tasa de cambio de la altura, es decir, esta altura observen que va variando, va cambiando con respecto al tiempo, hasta que llega la altura máxima, que es H mayúscula, es decir, esta H minúscula se vuelve H mayúscula, y es entonces cuando deja de fluir agua. Y esta expresión nos habla de la tasa de cambio del nivel de líquido, ¿sí? Multiplicado esto por una constante es la tasa de cambio de esta altura. Muy bien, estamos de acuerdo que experimentalmente e intuitivamente vemos que la transición no es instantánea, que está denotada por esta línea roja, sino más bien que hay un crecimiento gradual. Si resolvemos esta ecuación diferencial,
llegamos a este resultado, que bueno, les dejo de tarea que lleguen a este resultado. Muy bien, una vez que llegamos a esta, bueno, a esta expresión, noten que, bueno, haciendo una analogía a lo que vimos la clase, el video anterior, observen que aquí sucede algo muy parecido con la corriente eléctrica. Esta también se va a ir haciendo cero y el voltaje de salida va a llegar a un momento en que va a ser igual al voltaje de entrada. Aquí son H minúscula, va a llegar un momento en que se va a convertir H mayúscula, que es parecido a lo que sucede con los voltajes. Va a llegar un tiempo finito en donde el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada. Esto que está indicado con rojo es la corriente. Y de esta expresión resolviendo, bueno, antes de resolver, noten que esta expresión es muy similar a esta de acá. Y bueno, los dos sistemas son de primer orden. De tarea se les queda resolver lo siguiente. Tenemos un sistema térmico. Vamos a suponer que esto es una, bueno, si está a temperatura ambiente en un instante de tiempo y esto que está aquí es un termómetro, el cual en un instante de tiempo T0 se introduce en este recipiente con líquido, el cual se encuentra a una temperatura θH. Es decir, tenemos una temperatura θ indicada por este termómetro, puede ser un termómetro, puede ser un sensor de temperatura, eh, básicamente algo que mida la temperatura del líquido. Y observen que va a haber, va a ir variando esta temperatura hasta que va a alcanzarse la temperatura del líquido. ¿Estamos de acuerdo? θH. Entonces, quiero que obtengan una expresión y resuelvan para ahora este sistema. ¿De acuerdo? Muchas gracias.